Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Señor, te damos gracias, te reconocemos a ti, Padre eterno, te bendecimos. Hoy te pedimos que tú nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad, Señor, nos edifiques con ella en el nombre de Jesús. Nueva versión internacional. En medio de tantos sueños de vanidad y palabrerías, muestra temor a Dios. Bien, aquí está cerrando el tema que viene tocando el predicador en Eclesiastés, que tiene que ver con la insensatez que a veces él observó en el comportamiento del religioso, ¿sí? Porque si usted nota los versículos 1 en adelante del capítulo 5, pues le está señalando o advirtiendo a las personas acerca de tener cuidado en su comportamiento y su proceder delante de Dios, puesto que ellos asisten con frecuencia a la casa de Dios. Ahora nada más estuvimos viendo, no sé si eso quedó grabado, no recuerdo, todo lo tocante al porqué de la casa de Dios y la iglesia, tal y como la conocemos hoy, con los aspectos litúrgicos que por lo menos a nosotros nos caracterizan, que vienen o se derivan de todo un proceso en el que se establecieron las formas que hoy, pues, en gran medida se presentan en una iglesia como esta. Yo no puedo hablar por fuera de aquí nada, es decir, por fuera de este espacio que conozco y domino, no puedo hablar nada. Entonces, a mí que me da tranquilidad respecto de lo que estudiábamos aquel día, es que nosotros podemos sustentar la forma que tiene el culto en la actividad, ¿sí? Con los aspectos de la historia del santuario del Señor en Israel y más adelante pues en la historia del mundo, ¿sí? De la historia de la iglesia en el mundo. ¿Y consideramos que es la casa de Dios? Sí. ¿Consideramos que la iglesia es baluarte de la verdad? Sí. Cuando precisamente se defiende aquello que significa la verdad, ¿no? El evangelio y las verdades del reino. Entonces el predicador observó un comportamiento insensato, descuidado, quizá un poco ignorante e incorrecto en algunos de los asistentes, y para eso está el capítulo 5, para hacer unas advertencias al respecto. Ese capítulo 5, por lo menos allí, cierra con el versículo 7 de la forma en que lo leímos. Bueno, ese tema ya está decantado, ¿sí? Pero en el versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y entonces, en el contexto de la iglesia del Señor, ¿sí? Como se trabaja con gente, o sea, la iglesia del Señor, la casa de Dios, es un servicio de Dios para la gente y por la gente, ¿sí? Y es interesante porque pues se hace con gente, o sea, usted sabe que la Escritura deja muy claro el por qué Dios no se presenta visiblemente, ¿sí? Hay un pasaje por ahí en el que hay un profeta que ve a Dios y dice, ahora soy hombre muerto porque he visto a Dios, la santidad de Dios. O sea, siempre que se observa algo de la santidad de Dios, en el hombre entra temor, algo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, al ver tal cosa como la majestuosa presencia de Dios, con toda la irradiación de santidad que Él tiene, pues lo único que puede, digamos, sentir de sí mismo es, estoy perdido, estoy
no estoy, digamos, en una desventaja total. Me voy a morir porque Dios no me va a dejar con vida, porque es temible. Eso está sustentado por varios pasajes en la Escritura. Cuando se presenta el Señor sutilmente, su presencia, su Espíritu de Dios, apacible, tranquilo, en una actividad como esta, es donde está el Espíritu de Dios, ¿sí? Y Él es tan sutil que solamente en la fe que encuentre en usted va a operar y mostrarse, ¿sí? Con todo, se manifiesta y comienza a operar en la conciencia del individuo para que llegue a esas conclusiones de la forma más sutil y amable posible. En el caso de Pedro, eso le ocurrió, el apóstol Pedro, le ocurrió cuando observó un milagro. Es decir, cuando el Señor hizo el primer milagro, previo a que llamara a estos pescadores entre los cuales estaba Pedro, ellos habían oído del Señor y todo lo demás, le tenían en estima, se ve, le tenían cierto respeto, pero hasta ese momento no había mucho de revelado a Pedro de su condición. Una vez el Señor se manifiesta con su poder, haciendo ese milagro en el ámbito de la pesca, Pedro dice algo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. A eso te va a llevar el Espíritu Santo poco a poco, pero de una forma muy sutil, tranquila, porque esa es su forma de operar ahora en la tierra, y de servir a la gente para que esa conciencia lo lleve a más adelante el reconocimiento de la salvación. Y en esa posición es que uno le funciona bien a Dios. O sea, nosotros no le funcionamos bien a Dios en los falaces pensamientos que suelen ocupar nuestra cabeza, en las vanidades de nuestra mente, en las ocupaciones de nuestra mente, o lo que es muy malo, igual que lo anterior, pero que agrava más el asunto, es en la autojustificación, es decir, yo soy justo, yo tengo una percepción de justicia. Ahí no le funcionamos bien al Señor. Al Señor le funcionamos bien cuando nosotros hemos sido sensibilizados respecto de nuestra condición, hemos sido sensibilizados respecto de la condición humana. Le funcionamos bien cuando en medio del ruido de las muchas palabras y conceptos mundanos hay espacio para la voz del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un proceso largo, pero ocurre en la iglesia. Entonces decíamos que la iglesia es un lugar donde se sirve a la gente. Dios quiere servir a la gente. O sea, Dios está sirviendo a la gente. Un lugar como estos, por ejemplo, que no se sostiene sino por la pura y, digamos, íntegra voluntad de Dios, porque aquí, digamos, no hay ganchos, señuelos, convocatorias con base en otras cosas. Entonces, esto es un servicio de Dios para la gente que asiste y para los, ojalá que asistieran más, ¿estamos de acuerdo? En cada momento, en cada circunstancia. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora usted me dirá, pero usted parece estar muy seguro de que Dios sirve aquí. Sí, claro, porque el momento en el que Él te ofrece la palabra, ¿quién gana? ¿Tú o Él? Seguro nosotros, ¿verdad? En el momento en el que Él se mueve en su presencia, ¿quién gana? Nosotros. Nosotros normalmente, y eso no es algo que le haya pasado a usted solamente, a mí me ocurre y no poco, que asistir a la iglesia descarga mis hombros de las cargas que uno lleva en el día a día, porque usted puede estar llevando una carga de identidad muy pesada que usted no ha identificado. Estar en la iglesia y recibir la palabra viva del Señor, su exposición sana, íntegra, hace que se descargue. Eso sin mencionar, pues a detalle, que la presencia de Dios en un culto donde hay alabanza y todo, por supuesto que obra libertad. Los demonios y obras satánicas no resisten un lugar donde la presencia del Señor se mueve, y por eso solemos experimentar liberación, aún emocional, porque como nuestra parte emocional, intelectual, está tan, digamos, afectada por todo lo que el mundo trae y Satanás trabaja en nosotros, ¿sí?
O sea, hay los sentires y los pensamientos. Usted tiene varias cosas. Usted tiene sentires y pensamientos respecto de todo en la vida. Respecto de sí mismo tiene sentires y pensamientos. Respecto de sus hijos tiene sentires y pensamientos. Respecto de su casa, sentires y pensamientos. Respecto de su país, sentires y pensamientos. Todo eso está construido en parte por usted y sus propias, digamos, ideas, en un grueso y en una enorme proporción, más de lo que nos gustaría admitir, está construido por la bruma de tinieblas que hay en la sociedad, ¿sí? Y finalmente, pero no menos importante, por la obra de Satanás en su sentir y en su pensar. Por eso es que cuando uno quiere ganar una batalla espiritual, debe llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí acaba todo debate, ¿sí? Si uno sabe eso, que es lo que dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ahí cierra toda turbulencia personal. Dice, ¿eso que estoy pensando está en obediencia a Cristo y a la fe? Sí, no. Se descarta o se aprueba en la medida que se acomode al sí o al no de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la iglesia es un servicio por Dios para la gente, pero con la gente. O sea, sirve a la gente con la gente y con el insumo más importante que es su presencia y con ello su revelación y con ello las riquezas de su gloria, su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Así opera. Por la gente, Él hace un servicio con la gente. Por eso es que hay un pasaje que dice que Él no es injusto para olvidar la obra de fe y el trabajo de amor que hacemos para los santos, porque el Señor, cuando nosotros mostramos voluntad de servicio para Él, Él nos pide que sirvamos a la gente, aquí en un ambiente como estos, ¿sí? Entonces, por eso no está mal llamar a un momento como este un servicio. Sí es un culto donde adoramos al Señor, pero también es un servicio de parte del Señor a la gente con quienes puede contar. Por ejemplo, yo soy una persona que desde joven he estado en estas labores aprendiendo a realizarlas, sí, aprendiendo lo necesario para poder presentar un servicio pues que procuro que sea de calidad desde todo punto de vista, desde la alabanza, desde la predicación. ¿Por qué? Porque el Señor eso es lo que quiere, que se le diga a usted, que se le rectifique, que se le amoneste, que se le exhorte, que se lo anime, que se lo consuele. En fin, muchas cosas. Eso es la iglesia. Entonces, en ese contexto es que está hablando, porque le está hablando a gente que asiste a la iglesia. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? En ese punto dimos toda esta explicación. Y es que como trabaja con gente, trabaja con la psicología de ella, ¿sí? Y la psicología de las personas es muy compleja, pero en extremo, complejísima, ¿sí? Casi insondeable para un ser humano, obviamente, ¿no? Para un ser humano. O sea, el que sí la tiene mapeada, recontra clara, es Dios. Para Dios es más que sondeable el pensamiento humano, ¿sí? Y la percepción que tiene Dios del pensamiento humano es que se queda normalmente, o sea, desafortunadamente queda el pensamiento humano en el equívoco generalizado sobre casi todo lo que conceptúa, ¿sí? Y otra cosa que ve Dios es la superficialidad del pensamiento humano. Pero para nosotros, pues es un mar de situaciones, nuestra mente es insondeable, cada mente de ustedes es un mundo, cada uno de ustedes es un mundo, cada una de ustedes es una identidad. Y eso ahí es, imagínense el trabajo tan interesante que hace el Señor con nosotros, porque Él, en un servicio como esto, trabaja la necesidad del individuo porque la conoce su necesidad, ¿sí? Y la mía. Conoce lo que construye su psicología y todo. Ahora, si los pensamientos del hombre son insondeables para nosotros, imagínense los de Dios, ¿sí? Por eso es que cuando Él nos habla de resurrección, de vida eterna, cuando Él nos habla de las moradas celestiales, lo más usual es que la gente se duerma con eso. Y eso es cuando están bastante dóciles, ¿sí?
¿Por qué? Porque es un tema que ya excede nuestra capacidad de entender. Por ejemplo, hay un pasaje muy poderoso que dice que Él ha sacado en nosotros, Cristo sacó la vida eterna y la inmortalidad. Es bien interesante, leámoslo ese manifestado. ¿Sí? A ver si lo ubico. ¿Sí? A ver si alguien me ayuda. Sí, ya lo encontré. Segunda de Timoteo 1:10. Sí. Bueno, desde el 9 leamos para que ustedes tengan un concepto un poquito más redondo de lo que voy a decir. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Ahí está. ¿Dónde está el propósito de Dios? En su mente. ¿Qué hay en la suya? En la suya, ¿qué hay? Recuerde lo que dice Eclesiastés 5:7. Sueños y vanidades. Ahorita volvemos allá. Si usted me dice, no, pues es que yo soy una persona, usted viera, yo quiero ser relevante, pastor. Yo soy yo. Sí, y de pronto, pues eso pueda darse el caso, ¿no? Pueda darse el caso de que en los ámbitos de la iglesia haya gente con la mente puesta en desarrollar quizá una vacuna, con la mente puesta en desarrollar algo grande, algo impactante, algo que le sea de solución a las masas. Puede ser, ¿sí? Y entonces la gente diría, y esas personas piensan, esto lo mío es relevante, lo mío es importante. El Señor dice, ni eso. Si yo les cierro el acceso al conocimiento biológico y de todos los aspectos, no pasan, ¿sí? Y esto de la parte científica es bien importante mencionarlo, porque una de las grandes de engaños y falacias que el enemigo ha establecido en el mundo es que la comunidad científica, ¿sí?, es en una enorme proporción atea. Y no es así. Un 90% de los Nobel, ¿sí?, o una proporción cercana a la que acabo de decir, es de teístas, ¿sí? Porque la ciencia y el conocimiento de Dios y la fe no son enemigas. El que es enemigo es la mente del hombre envanecido, eso sí. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que se lo diga yo a usted porque yo estoy tratando con identidades y ahorita usted va a ver a qué voy. ¿Dónde está el propósito de Dios? En la mente de Él. No está en la mente suya. Yo no tengo en mi mente el propósito de Dios para usted, ¿sí? ¿Sabe qué ocurre con el pastor? Y es algo bien curioso, ¿sí? Y es que él es ministrado por la palabra y la experiencia cuando una persona está caminando en un camino, digamos, sin, valga la redundancia, de error, que le arruina lo que Dios tiene en el futuro. Porque a veces en la torpeza de la inmadurez espiritual, nosotros, por ejemplo, y esto le pasa mucho a los jóvenes, a los niños, apresuran los tiempos, toman malas decisiones, se quieren proveer para sí, que si una cosa, que si el trabajo, que se quieren abrir las puertas ellos, que se quieren proveer para ellos pareja, que se quieren... Y uno a veces como administrador del individuo dice, quieto ahí, espérate, el Señor tiene algo mejor para ti. Tiene algo mejor. Ya depende pues de que a uno le obedezcan y todo eso, pero aún así el pastor no es que tenga así al 100% revelado el propósito de Dios con los individuos. Lo que sí está claro es que el Señor quiere salvarnos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que es la mente de Cristo ha ministrado a nuestras vidas. El propósito general y más importante con nosotros es que usted nos proceda a la condenación, o sea, salvo, ¿sí? Pero logrado eso, hay muchos detalles del propósito de Dios que usted tendría que ir esclareciendo para sí. O sea, la mente de Dios tiene que pasar a su mente y sustituir sus pensamientos. Es un proceso. Según el propósito suyo, a ustedes y a mí nos llamó el Señor según el propósito de Él y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, imagínense lo insondable del propósito de Dios. Antes de los tiempos de los siglos. Grande. Continuemos. Pero que ahora, diga conmigo ahora,
Sí, porque esto tiene que ver con usted ahora. Ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, atención a esto, qué maravilla, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué pasa en su mente cuando le digo todo eso? Eso aturde. Tenemos que ser honestos respecto de eso. ¿Sí? A los más despiertos de entre ustedes la cogen. ¿Sabe? Hay unos que les cambia el semblante con esto. ¿Sí? A mí me alienta demasiado. Me da alegría saber que eso es lo que el Señor vino a hacer en su propósito eterno. Porque nada más ahora en el devocional estábamos viendo lo miserable que es el hombre, ¿sí? O sea, que somos dignos de conmiseración. Y en el devocional yo puse un ejemplo, ¿no? De un actor muy famoso que hizo un documental junto con pues, una productora, no sé exactamente cuál es, creo que es Disney Plus, que produce ese documental. Y el actor es el de Thor, ¿sí? Un hombre, por favor, o sea, de un porte, de una presencia, de un talento, pues una cosa tremenda, joven, exitosísimo, pues como va a haber nacido para esos roles, para ese nivel digamos, de logros y de todo eso. Pues él en ese documental se ocupa en cada episodio de ir buscando los hábitos para prolongar la vida y mejorar la vejez, ¿sí? Ahí se dedica a eso él, ¿sí? Y la producción y todo. Entonces, cada episodio le va dejando a la audiencia un consejo acerca de cómo prolongar la vida, mejorar la calidad de vida, ¿sí? Cuidar el tema del sueño, cuidar el tema de la alimentación, cuidar todos los aspectos. Al final, y se los comentaba en el devocional, ocurre que él le hacen una simulación, hay como una granja, yo no sé en qué parte del mundo, ya no me acuerdo, donde se recrea la experiencia del anciano, se recrea la experiencia del anciano. Y lo procuran hacer como una especie de terapia personal, donde va una persona como él, por ejemplo, y se encuentra rodeado de ancianitos, de canositos, de gente en silla de ruedas, de gente con su movilidad reducida ya, viejitos en el ocaso de la vida. Eso sí, muy bonito el sitio para que, ojalá todos los geriátricos fueran así, ¿no? Porque pues los geriátricos a veces son deprimentes. Pero bueno, eso pasa en algunos países y él tiene esa experiencia. Y la simulación le pone una ropa y unos aparejos para simular las limitaciones que va a tener en el ocaso de su vida. Un hombre musculoso con unos hombros, pues no, imagínense, un porte y todo eso, ¿sí? Entonces le ponen unas gafas para nublar su visión. Le tapan los oídos para que escuche como escucharía un ancianito. Limitan el movimiento de su cuello para que él sienta lo que es eso, ¿sí? Y el resto de su cuerpo, ¿sí? Y en ese caso es muy interesante ese documental porque le maquillan a la esposa. Aquí la esposa también es muy bonita, la señora y todo, y le maquillan a la esposa y se la dejan una anciana, hermano. Entonces él cuando va a ese momento de un baile o algo así, encuentra a su esposa y la ve vieja. Y sabe, cuando yo veo todo eso, y yo veo el planteamiento del documental es prolongar la vida y una buena vejez. Está muy bien, si quiere usted aplicar cosas de esas, aplíquelas, pero sabe una cosa, el pensamiento es qué miserables, hermano, qué miserables, qué dignos de conmiseración. ¿Sí? No importa los logros de tu vida, vas a terminar en el mejor de los casos así. ¿Sí? Y luego vas a abrir los ojos en tu condición eterna y definitiva. Qué terrorífico eso. Bendito sea mi Señor y Salvador, que dice, quitó la muerte del alma y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Se da cuenta la mente de Dios? ¿Sí?
Porque usted me dice, y se los planteaba también en el devocional, usted dice, no, pastor, pero él que va a ser miserable, miserable yo, que soy de tercer mundo, miserable yo, que vivo con un salario mínimo, pastor, miserable yo, que me casé con una señora que luego se volvió y se infló, una gorda ahí, ¿sí? Cualquier cosa de esas, ¿sí? Que cuando pienso en lo que deseo no puedo viajar porque no tengo, una cosa, la otra. Y hay otros podrían decir, no, y yo tengo enfermedades o cualquier miserable, él no. Él es muy pintoso, él logra, él tiene talento, le ha ido bien. Imagínense el dinero que puede tener una persona de esas. Eso, mejor dicho, no nos cabe en la cabeza. ¿Sí? No, miserable él también, digno de conmiseración. ¿Sí? El Señor sabe qué siente mi dolor por la pérdida de un alma así. Lo que pasa es que un alma de así prácticamente es repelente al Evangelio, porque ellos ya tienen su parte aquí. ¿Sí? Es una cosa que difícilmente se da a pensar en las dificultades. De pronto, ¿no? Esos documentales despiertan un poquito de perspectiva, pero ahí lo único es la palabra del Señor. O sea, en mí, ¿por qué produce estas perspectivas? Porque hay palabra de Dios para filtrar todo. Si no hubiera, entraría yo en el mismo afán, me pongo a hacer lo mismo, lo que Él diga que toca hacer, sugerir que se haga, se hace, pero no es para qué, o sea, es miserable, porque el fin es inevitable, ¿sí? Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesús? Quita la muerte del alma, saca a la luz la vida y la inmortalidad del alma, y luego nos va a devolver nuestro cuerpo. ¿Creen en eso? Esa es la mente de Cristo. ¿Sí? Ahora, volvamos a Eclesiastés. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y en la iglesia pasa eso. ¿Sí? O sea, como usted es un congregante, que usted tiene sueños, vanidades y muchas palabras. Y en esta época en la que vivimos aún más, o sea, yo le aseguro que usted tiene un serio problema de identidad personal. Serio problema. ¿Sí? Porque mucho de lo que usted quiere hacer y mucho de lo que usted dice que es una proyección de lo que ha visto y le ha gustado, en fin, de lo que otros han implantado en su mente. La identidad de los seres humanos está disuelta. Es muy raro encontrar una persona muy clara en eso, es muy raro. ¿Sí? Entonces nosotros estamos llenos de todo eso, de vanidades, palabras y sueños. La versión que mejor nos da a entender todo esto que acabo de leer en Eclesiastés 5:7 es la Nueva Versión Internacional. En este verso, es la mejor en su forma de expresarlo. En medio de tantos sueños de vanidad y palabras, dice, muestra temor a Dios. En medio. Tú estás en tu mente y en tu contexto y en la reunión de tus amigos y en el consejo de tu gente, de tu familia y en todo, ¿sabes qué estás? Estás atiborrado de sueños de vanidad y palabrerías. De eso estamos atiborrados. ¿Sí? Ahora ni siquiera tenemos que estar en una reunión social para estar impregnados de eso. Basta nada más con estar con nuestro teléfono, así sea como en la sala, que sea en el inodoro, donde sea, y ahí le llega a uno un pensamiento, una palabrería, un sueño. ¿Sí? Y entonces la gente vivimos, casi yo puedo decirlo sin temor a equivocarme, intoxicados de eso, intoxicados. ¿Sí? Es una dosis, pero es como que si comiéramos una dosis de azúcar diaria salvaje, que hay gente que lo hace, pero aquí en este caso es de unos conceptos, palabrerías, vanidades. Dígame cómo usted calma su alma con eso. ¿Sí? Si usted tiene un perfil, una silueta y de identidad casi deformada, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Les reconozco algo aquí a los que han venido hoy y a los que asisten concurrentemente. Es que usted asiste a la iglesia. Entonces, ¿qué le dice el predicador al que asiste a la iglesia? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú
¿Yo a quién tengo enfrente? A ustedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que es su identidad en usted? Pues en el salvo en el que recibe la palabra del Señor, sí, la identidad está caracterizada por el temor al Señor, su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es clave. O sea, yo no tengo aquí, o sea, si usted no se viene a meter aquí, ¿sí? Lo cual que usted hace por fe, obviamente, y lo hace por unos conceptos ya aprendidos, ¿sí? Yo no tengo cómo alcanzarlo, ¿sí? Pero ya que usted viene y de seguro trae vanidades, sueños y palabrerías, ¿sí? Que son lo que usted va a hacer, que son muchas cosas que construyen su psicología y su identidad. Yo le digo, tú teme a Dios, ¿sí? Teme a Dios cuando te habla, recibe su palabra, ¿sí? Los jóvenes, por lo general, tenemos unas dificultades para encontrar lo que es nuestra identidad, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el joven ni siquiera viste como le gusta a veces del todo, ¿no? Sino viste con unas corrientes que si uno se pone a rastrearlas, vaya a ver dónde termina, no se sabe. Hace, por ejemplo, en mi época, la época en la que yo más o menos estuve cursando 10º y 11 en el colegio, era la moda de los pantalones caídos. No sé si eso siga, ¿no? ¿Sí? Yo digo, los padres terminan por rendirse, pues tanto peleadera no puede ser. Los dejan, ¿sí? Al muchacho, al joven, ¿sí? Era la época de los pantalones caídos y los pelos parados. ¿Sí? La identidad de los jóvenes es grupal. Y muchas personas hacen lo que todo el rebaño les dice que hagan. ¿Y sabe qué se creen? Innovadores. ¿Sabe qué creen los jóvenes? No, yo no soy rebaño. Borregos y rebaño, esos que van a la iglesia. Muéstrame la diferencia. Muéstramela, la diferencia. ¿Sí? Yo prefiero ser pastorado por el Señor y no por la muerte. ¿Sí? Toda la gente dice, no, es que yo soy, y los amigos, y toda una cosa, y la identidad es así. Y hoy hay otras corrientes, pero los jovencitos demoramos y nos toma tiempo, y a veces los adultos también, encontrar nuestra identidad personal. ¿Sí? Y como a veces no hay lo necesario para que uno tema a Dios, eso no lo caracteriza. El hombre que va a obtener de Dios la orientación, la dirección, atención, y finalmente todos los propósitos del Señor es la persona que se deja pastorear por Dios y está contento con ello, porque la identidad formada en Cristo nos hace estar contentos con nosotros ser ovejas del Señor y ser pastoreados por su palabra. Al principio no. Al principio nos causa conflicto, por ejemplo, que hayan jóvenes o vecinos que no están expuestos a lo mismo. Causa conflicto. Luego, como uno va formándose y el Espíritu Santo hace su trabajo, eso es maravilloso, le va uno dejando claro quién es uno y si va o no a hacer las cosas y por qué las va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que caracteriza? Entonces, en medio de tantas vanidades y palabrerías de redes sociales, de quotes y de, digamos, pensamientos, tú teme a Dios. ¿O yo? Eso es identidad. Lo que el rey Salomón está, digamos, sugiriendo es un tema de resolver la identidad personal. Y a usted le toca, porque mire, ¿qué pasa, por ejemplo, y aquí ocurre, que si un hijo tuyo o hija deja de asistir y acompañarte a la iglesia? Ahí se pone en conflicto la identidad del adulto. ¿Sí? La identidad del adulto se pone en conflicto. ¿Qué pasa si a la iglesia deja de asistir una amistad que te hace sentir bien? ¿Sí? Ahí pasa, ¿sí?
A veces entra en conflicto la identidad de la persona. Yo no sé qué hago aquí, dice. Yo no sé en qué fue que me metí. Otra cosa, cuando tu cabeza y tus pensamientos están llenos de la vanidad del mundo y no de la voluntad de Dios y de las sanas palabras del Señor, tú tienes unas aspiraciones que puede ser que no se cumplan. ¿Sí? Puede ser que no. Y cuando no se cumplan vas a sentir un conflicto de identidad. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? ¿A qué horas fue que terminé en esto? ¿Sí? Y ahí va a entrar el conflicto. Si está el Espíritu Santo, te va a decir, tranquilo, no has perdido nada, demasiado grande. Yo sigo estando. Ahora te queda una mente menos vanidosa. ¿Sí? Ahora te queda vivir a la sombra de mi palabra y despejar de tanto sueño, visión y palabrería. ¿Sí? Y va uno formando la identidad. Entonces uno, por ejemplo, ve siervos que su identidad se forma a tal punto, por ejemplo, en el caso del mismo apóstol Pedro, que ya él sabe incluso cómo va a terminar su vida, ¿no? En casi que una ofrenda voluntaria al Señor, exponiéndose a los más, digamos, intimidantes riesgos y peligros por llevar la palabra del Señor. ¿Por qué lo hace Pedro? Un tema de identidad. Está resuelto el tema de la identidad personal respecto del Señor. Si usted, por ejemplo, no está, hay gente que puede estar empezando, se les da el tiempo y todo, pero si usted no siente que es con usted la palabra, es decir, cuando dice, mas tú teme a Dios, todavía falta eso. Porque cuando el Señor dice, mas tú teme a Dios, cuando el predicador, ahí apaga todo el ruido. ¿Sí? Y se los voy a demostrar como por supuesto es mi deber. Hay un verso, precisamente, en Eclesiastés 8:12. Mira lo que dice Eclesiastés 8:12. Porque ¿qué otra cosa nos pasa cuando sentimos nosotros o vemos el pecado pulular y prácticamente el pecador se muestra que lo disfruta? ¿Sí? O sea, si tú ves en la red social, por ejemplo, un hombre que vive en promiscuidad, en desorden y todo, ¿sabes qué va a mover dentro de ti? Va a moverte la seguridad del estilo de vida que tú has planteado por seguir a Cristo, que es un estilo de vida austero en el placer, es muy austero en el placer. Bien, Eclesiastés 8:12, aunque el pecador haga mal 100 veces, mire lo que es una identidad resuelta, y prolongue sus días, con todo yo, ¿quién? O sea, usted o yo, ¿sí? Yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Entonces uno sigue tranquilo, ¿sí? Les irá mejor a los que temen al Señor. ¿Creemos eso? El impío nunca, y en su pecado, y prolongue sus días, eso no es el bien final, ¿sí? Por supuesto todos queremos vivir largo, si es que la vida es agradable. Por supuesto todos queremos que, como dice aquí, y prolongue sus días. Yo sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. O sea, lo que el Señor está haciendo y el predicador es entrando al tema de, tú estás expuesto, a ti te digo. Tú estás asistiendo, define tu identidad con el Señor. Y el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo, ¿sí? El Señor va a hacer mostrarte, pero sepa o parta del presupuesto que lo que hay en su mente pues es un entramado casi impenetrable para usted mismo y para mí, de vanidades, de palabrerías y de sueños. Eso es lo que hay. En eso es que la palabra de Dios se destaca poderosamente, porque dice un verso, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. El entramado de la vanidad humana solamente lo puede penetrar la palabra de Dios, sí, que lo hace a uno sentirse desnudo y que lo hace a uno sentirse, digamos, como quien dice que Dios nos hizo una radiografía personal y nos dice, aquí está lo tuyo, esto es lo que pasa contigo. Ahí uno siente el poder de la palabra de Dios, el poder
de las palabras espirituales del Señor. Sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Sí, entonces el Señor lo que quiere es precisamente eso, que nuestra identidad esté resuelta. Vamos a orar. Grande eres tú, Señor. Te bendecimos, damos el honor a ti.